Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Hoy 15 de septiembre cuando, celebramos 194 años de la independencia patria. Hoy estamos con dos buenos amigos, dos historiadores, el doctor Adolfo Bonilla, del Centro Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades del Ministerio de Educación. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es importante conversar sobre este tema. También está con nosotros nuestra buena amiga historiadora, la licenciada Eugenia López. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias. Bueno, la idea de este programa es que podamos plantear algunas de las ideas que ustedes como investigadores, como historiadores que se dedican a esa maravillosa tarea de escudriñar en los orígenes de nuestros pueblos, nos puedan dar algunos elementos de cómo los salvadoreños y salvadoreñas debemos interpretar de la mejor manera lo que sucedió en aquellos días, hace 194 años. Y me gustaría quizás comenzar, quizás con la importancia. ¿Por qué? Y ahí me gustaría la opinión de ambos. Comencemos con usted, licenciada. ¿Cuál es la importancia como salvadoreños y salvadoreñas, como centroamericanos, si lo queremos llevar un poquito más allá, de conocer realmente los hechos? Porque obviamente tenemos lo que se nos enseña en la escuela, pero muchas veces, como ya nos lo va a contar el doctor Bonilla, pues muchas veces no es tan cierto lo que se nos enseña en las escuelas. Ya. Sí, efectivamente, yo vengo estudiando el tema desde hace unos cuantos años y sí hay investigaciones nuevas que hacen darle un giro a la perspectiva de la independencia en muchos de los factores, en muchos de este proceso. Y bueno, yo quisiera comenzar entonces que la importancia que tiene comprender en qué consistió la independencia es porque estamos hablando de un proceso enmarcado dentro de un digamos, largo periodo, digamos, un periodo más amplio de tránsitos políticos trascendentes y reformas, y las primeras reformas liberales. Esto le da un carácter de importancia y de relevancia al periodo porque estamos cambiando de regímenes políticos, no solo uno, no solo la independencia nos da el cambio de monarquía a gobierno republicano constitucional, sino también es una serie de cambios. Primero, digamos, remarcar que las reformas borbónicas dan un giro al sistema monárquico, le imprimen el reformismo ilustrado liberal. Este es un cambio trascendental. Luego viene la Constitución de Cádiz, que también se enmarca en ese proceso de insertación de liberalismo y de cambios políticos trascendentales dentro de la monarquía. Y luego esto entra en crisis, España está en crisis, y luego se da, a partir incluso de la Constitución de Cádiz, precisamente, y otros factores como la independencia de México, vamos a ver que que se provoca la independencia. Y a partir entonces de Cádiz y el reformismo Borbón, se instaura, digamos, el nuevo régimen político de la República Federal Centroamericana, donde se incluyen los nuevos estados, ¿verdad?, dentro de la República, con un nuevo régimen político, el constitucional y la división de poderes, ¿verdad? Y en el fondo, mucho la democracia que planteaba la Revolución Francesa y el sistema político también influye la independencia de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que hablar de un periodo largo que si no lo comprendemos dentro de toda su dimensión, no comprendemos bien de qué se trata la independencia, porque desde mi opinión también, y bueno, viendo las circunstancias en que se mueve, digamos, dos factores son fundamentales para entender por qué se da la independencia, y son, me parece, dos. Uno, el libre comercio. Las élites económicas y políticas de la época necesitan trascender al libre comercio
Y otro punto es la autonomía de las provincias que antes eran la división territorial de Centroamérica. Ya vamos a profundizar más en esos acontecimientos que se dan así, justo en esas fechas. Pero antes, doctor, la importancia ¿por qué la gente debe entender esto? Es decir, yo leía en un artículo que usted publicó en este que es un folleto, que se llama Los sucesos independentistas. Leo que usted tiene cierta preocupación por la forma en que se enseña sobre la independencia. Sí, bueno, yo diría que aquí hay demasiada opinión y poco conocimiento, como lo ha ilustrado muy bien Eugenia. Este es un tema de una complejidad, digamos, considerable. Y aquí mucha gente opina sin haber investigado, entonces, digamos, seguimos reproduciendo interpretaciones que realmente ya están desfasadas. Ahora, yo veo la independencia en tres partes, ¿verdad? Primero, digamos, el contexto intelectual, la maduración de las ideas, que ella lo expresó bien, están en relación al desarrollo de las ideas ilustradas. Luego, los procesos políticos, que son intensos, que son, digamos, procesos donde se deciden cosas. El 5 de noviembre, la independencia de 1821, del 15 de septiembre, luego está la anexión a México, luego está la independencia de San Salvador, del 11 de enero del 22, con relación a México, España y Guatemala, que más que todo es independencia eclesiástica. Luego la independencia del 1 de julio, y así seguimos, digamos, está toda la etapa de la Asamblea Constituyente, las guerras civiles, el régimen del gobierno de Morazán, la ruptura de la República Federal. Perdón, que son, como usted lo plantea en ese escrito, en ese artículo, que son procesos y que no solo son elementos aislados, como podríamos decir, hablar solo del 15 de septiembre del 821, o solo hablar del 5 de noviembre del 811. Antes, porque quiero referirme a esto específicamente. Ahora, pero para terminar con la idea. Entonces, ¿cuál es la importancia? Aquí están los fundamentos del intento de crear la nación y el Estado moderno, con muchos problemas. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la tragedia de 1838, que es la de integración de la República, marcó muchas cosas. Primero reduce, digamos, a lo que eran estados, digamos, federados, a territorios con poca identidad y que van a ser con poca presencia, digamos nacional e internacional, ¿verdad? Y luego, esa debilidad y los conflictos internos son los que abortan el principal proyecto económico de Centroamérica, que era la construcción del canal en Nicaragua. Hay una propuesta de 1827 de José Silvio del Valle, que la presentó en el Congreso Federal, y está un ensayo de Juan José de Aycinena del 34. Eso no se pudo realizar. Y luego yo he descubierto, Eugenia, que hay otra propuesta del canal de Marure del 47. Entonces, eso... El tema central en la independencia es el comercio. Claro. Pues sí, y ahí está. Y digamos, ese proyecto de construcción del canal hubiera convertido esto en una potencia, no nos cabe duda. Entonces, todas las divisiones internas... Echaron al traste esas ideas, por ejemplo. ¿Entiendes? Pero está relacionado, pues. ¿Por qué? Porque aquí en la independencia hay hechos y resultados. Es que a los resultados tenemos que ponerle atención. ¿Entiendes? Que es poco se ha trabajado esa parte. Volviendo a la frase que usted utilizaba, hay poca investigación, poca información, pero hay muchas opiniones. Y muchas opiniones. Y hay nuevas investigaciones. Yo pienso que información hay suficiente. Pero Lo que pasa es que ha habido muy poca investigación. Exacto. Entonces, mucha gente ha difundido un discurso sobre la historia totalmente basado en invenciones, en mitos. Entonces, yo veía ese artículo de esta revista que me facilitó ahorita antes de entrar al programa,
de la revista Es una publicación de la Humanidades, Universidad del Salvador. De la Universidad del Salvador, me gustaría que le enfocaran ahí los muchachos. Es la revista de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Sí, sí. Ahí y allí está. hay un artículo en el que yo expongo una nueva versión sobre lo que hemos llamado primer grito de la independencia. Está sustentado sobre una investigación y le da un giro totalmente de 100 grados, digamos, a lo que hemos difundido de lo que es el primer grito. Leyendo, porque lo hice así nomás a la carrera, Ajá, no les sí. digo que he leído el artículo, porque es tarea que tengo para este fin de semana. Plantea este resumen de que nos muestra un enfoque totalmente diferente, porque siempre Sí. se nos ha dicho que fue una gesta independentista, Ajá, cuando exacto. realmente lo que hubo fueron, vamos a ver, Una decía red de aquí, motines, red de motines indígenas y ladinos, relacionados y más bien blancos. a protestas contra los régimen criollos, colonial, contra el digamos. régimen colonial, exacto. Ujú. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué es que se nos planteaba esto como gesta independentista y no es así? Ya, lo que pasa es que volvemos de nuevo a este problema que ha tenido la historiografía y la historia que se difunde en El Salvador, que durante muchos años atrás no ha tenido serias investigaciones. Al menos este tema es uno de los que más se difunde y es el que tiene problemas de falta de investigación. Entonces, sobre la base de una investigación que yo hice hace un par de años en el Archivo General de Centroamérica, sobre todo volviendo a dar una relectura de los procesos de infidencias que publicó Miguel Ángel, que están en el diccionario de Miguel Ángel García. Sobre la base de estas dos fuentes, yo pude empezar a ver otra realidad de las cosas. Digamos, yo cuestiono entonces lo que se ha escrito hasta hoy, porque no he encontrado una versión que no repita lo mismo, de plantear que 1811 fue un movimiento, digamos, de barrio de San Salvador, porque estaban demandando la libertad de uno de los sacerdotes Aguilar, y que en apoyo a José Matías Delgado, porque él los había llamado a que, o acuerpando a la iglesia, ellos se levantan contra el intendente. Para empezar, este cura Aguilar no está en San Salvador en estos momentos, sino que está en la ciudad de Guatemala, es director de un colegio. Bueno, está fuera de San Salvador, entonces no es cierto que haya sido preso acá. O que haya sido preso en Guatemala. No he encontrado evidencia dentro de toda la realidad de los motines donde alguien haya demandado la libertad de este cura. Lo que sí es cierto es que hay muchos indígenas, muchos mulatos y ladinos presos. Hay una cárcel de Zacatecoluca donde hay más de 20 presos. ¿Por qué? En esta época ya se usaba la palabra subversión, eran subversivos. ¿Y por qué? Porque bueno, estamos en un contexto en el que las ideas de la Revolución Francesa, porque esto también hay que entenderlo, la Revolución Francesa no fue bien vista en algunos de sus aspectos. Le causaba temor. En aquella época se consideraba muy radical. Acuérdense que está, bueno, que le está poniendo fin a la monarquía, fin a la esclavitud, fin al poder de la iglesia. Entonces, todas esas ideas, había un temor de que los franceses introdujeran ideas y que provocaran levantamientos en contra de la monarquía española. Entonces, en realidad lo que yo pude observar y lo que pude reconstruir fue que son una red de motines. Eso es bien interesante, no solo es un motín en San Salvador, sino que hay una comunicación con los de Santana, con los de Cojutepeque, con los de Usulután, con los de Metapán. Es decir, hay levantamiento o hay protestas y digamos y motines muy similares uno con otro, que están demandando fin de las rentas estancadas, fin de la prohibición de vender, digamos, puros o chicha en sus barrios. De las sacaderas. Otra cosa interesante, dicen, ya no debemos de pagar el tributo, porque el tributo ya había sido anulado por las Cortes de Cádiz, y Bustamante y las autoridades de Centroamérica
dicen guardemos silencio para continuar cobrando el tributo. Porque bueno, el tributo era uno de los ingresos importantes, no el más importante, pero uno de los ingresos más importantes de las rentas de la hacienda, digamos, de lo que era el reino de Guatemala y lo que era San Salvador. Que todo eso conjunto era, digamos, el poder colonial. Todo esto en conjunto era el poder colonial. Entonces, ellos están demandando cambio de autoridades locales porque los ayuntamientos, digamos, el ayuntamiento de españoles de la ciudad de Santa Ana, de San Salvador, de Usulután, son los encargados de precisamente llevar este régimen. Entonces, sus autoridades superiores, pensando dentro de las localidades, son los ayuntamientos de estas ciudades. Y están también demandando que se vaya de la provincia de San Salvador el intendente Ulloa. Entonces, lo que quiero decir es que son movimientos por sus propias demandas y los criollos no es cierto que hayan tenido cierto apoyo o que hayan entrado en esta situación difícil, que hayan entrado a pacificar. No fue pacificación, sino que, bueno, llamaron a la milicia de Guatemala. El cuerpo más importante militar que había en Guatemala, se vino para San Salvador, y es más, se vino a Isinena, el jefe más importante de milicias, ¿verdad? Se vino llamado por los criollos. Lo recibe Matías Delgado con una fiesta. O sea, eso, es decir, y eso lo conocemos todos. Eso lo conocemos todos. Y sin embargo, se nos sigue vendiendo. Se nos sigue vendiendo otra versión 811 que no tiene lógica, como la etapa de gestación de la independencia. Que no tiene lógica. Lo que pasa es que pasa un detalle, y esto desde mi punto de vista impacta. El hecho de que los criollos de San Miguel, de Santa Ana, de San Salvador, y las autoridades principales de Guatemala hayan aplastado un movimiento de indígenas y de ladinos fue visto como glorioso en la época, como heroico. Entonces, a partir de eso se construyó que eso fue una gesta heroica. Entonces, es complicada para mí pensar que el mito fundacional de lo que es la República de El Salvador. Hay autores que dicen, bueno, que a partir de 1811 podríamos pensar el origen de la patria salvadoreña. Y en verdad es impactante pensar que a partir de un aplastamiento, de un motín, que están demandando necesidades, porque en esta época hay una hambruna tremenda por la crisis que está pasando el añil. Desempleo. Entonces, bueno, es una lucha que los pueblos hacen por demandas propias, que los criollos no los acompañan, sino que ayudan a controlarlo. Y bueno, eso fue considerado a partir de ese momento heroico. Y luego los historiadores liberales van a difundir esto mismo. Algo así como que haber aplastado este movimiento popular les dio a ellos fortaleza, digamos. Sí, porque los felicitaron. Las autoridades desde Cádiz, desde México, les enviaban las felicitaciones. Y bueno, hay que entender en el contexto es que, como yo decía anteriormente, cualquier movimiento insurgente que se hacía en la época se consideraba subversivo. Acordémonos, la gran insurrección de Hidalgo que causó pavor. Había habido una revolución de esclavos en Haití que había causado pavor, de tal manera que cualquier movimiento popular se veía peligroso para el estado de cosas. Ahora, doctor Bonilla, si no fue tal y como nos plantea Eugenia, el origen o esa etapa, digamos, en la que siempre se nos dijo, ahí comenzó la gesta independentista. Es que yo difiero en eso, para mí ahí está el origen. Pues no sé, pero ¿cómo No, es posible? ya lo voy a explicar, bueno, sí. ya lo voy a explicar. Ya. Es decir, que digamos, que el aporte de Marroquín y el mismo aporte de Eugenia Es que Marroquín tiene una versión diferente Sí, a la mía. sí, pero Y abona a la otra versión tradicional. Lo que yo quiero decir es que, digamos, Marroquín enriquece porque dice, ahí no hay un solo interés, una sola posición. Y el aporte de Eugenia es, digamos, ir más a fondo sobre qué querían estos sectores que nos habían trabajado. Es que mi planteamiento es que le da, rompe con el carácter de movimiento que se ha planteado anteriormente.
decir, no. es un aplastamiento de las autoridades de San Salvador a un movimiento popular. Eso no tiene comparación con lo que dice Marroquín ni con lo que dice Roque Dalton. No, yo lo que estoy diciendo es que o sea, ¿qué es lo que se da, verdad? Bueno, si los mismos documentos que ellos escriben sostienen que lo que provoca, digamos, todo el movimiento del 5 de noviembre es la noticia de la prisión de Manuel Aguilar. No, no es cierto. ¿Cómo no? Eso no es cierto. No, es lo que plantean ellos, es lo que dice. Pero dice. eso es falso Bueno, la realidad. Yo lo que te digo, que eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Bueno, o sea, sí. que no es que, porque en los procesos de infidencia, ellos tienen que salvarse, ¿va? Claro. A ver, pero Entonces, hay que tener un gran cuidado Sí. en la lectura que podemos hacer de los procesos de infidencia. Los Sí. procesos de infidencia, ¿qué son? Es una serie de informes ante el juez y muchos informes están manipulados. Claro, hay que tomarlos en Totalmente. cuenta como tales. Sí, no, pero Exacto. lo que yo quiero decir que casi está claro y hay un consenso, que, digamos, no hay una posición decidida a favor de la independencia en ese momento. No, es que quede que claro, Claro, no es sí. movimiento de independencia. No, claro, es que eso ese es sí el es. punto. Eso, aquí no hay movimiento de independencia. Así es. Ajá, Todavía, sí, o sea, sí. el gobierno que se forma, Ajá. lo que está planteando es una autonomía, pero hay destitución del intendente. No, pero a Y, ver, claro, sí. pero se reconoce a Fernando, ¿verdad? Lo que pasa es que yo Entiendo. quiero que aclarar Sí. una cosa, y eso es lo que no hemos entendido en este proceso de 1811. Hay dos movimientos totalmente diferentes. Está el movimiento de criollos, que está planteando demandas, y sus demandas ¿cuáles son? Crear un obispado en San Salvador, crear un colegio académico formativo de la élite de San Salvador, mejorar sobre todo el comercio y la economía de la provincia, porque está hecha un desastre. Estas son las demandas de ellos totalmente contrarias a las de la... Entonces, lo que quiero decir es esto, que los criollos tienen un movimiento propio y sus demandas las quieren, el camino son las Cortes de Cádiz. Correcto. Ahora, Por eso son dos movimientos, no los Así puedes. es, eso no es lo los- que, claro, Ajá, son no los dos, no puedes- uno. Pero el movimiento de los criollos tampoco está planteando independencia, están planteando más autonomía. claro. Correcto. Ahora, Sí. pasando del sí. 811, ¿cuál fueron entonces, porque si no nos va a comer el tiempo? Sí, podríamos pasar aquí toda la noche discutiéndolo y sería Pero yo enriquecedor. creo que es importante. No, totalmente, ir pero viendo pasando los ya y avanzando al elementos. 821, Ajá. ¿cuáles entonces fueron cuál fue la etapa de gestación, digamos? Es que lo que pasa es que yo lo veo así, ¿verdad? Digamos, primero hay mucha prudencia. En el análisis de Pecorini casi queda claro que el único que habla de independencia en el 11 es Juan de Dios Mayorga, que está en Metapán. Bueno, según los procesos de infidencia, aunque él lo va a negar, pero ya para 1820 la idea de la independencia ya ha madurado, incluso en el 14 se puede decir, con la No. carta que le mandan le piden una constitución a Morelos, va. Ya. Ahí ya va avanzando la tuerca de la independencia, digamos. Ya. Sí, O sea, por eso es que se ve como un proceso, cómo van madurando las ideas. Y no solamente eso, es que la gente tiene que entender que la declaración de independencia no es cosa sencilla. ¿Por qué? Porque cuando se enfrentan a los imperios, tenés que plantearte inmediatamente la guerra de independencia. Esa es una cosa complicada. pero aquí no hubo guerra de independencia. No, por eso es que, o sea, yo estoy hablando de la prudencia en los movimientos, ¿va? Bueno, por ejemplo, cuando se estudia la independencia norteamericana, es a última hora que la declaran. Pero, ¿cuál es la reacción de Inglaterra? Le mete 800 barcos y demuele Nueva York. ¿Me entiendes? O sea, digamos que esa parte, por eso es que es importante ver lo que se enfrenta. O sea, el proceso de independencia, vaya, es el acto de afirmación de una soberanía. Y después tenés que, si querés mantenerla, y si las condiciones son duras, hay que enfrentar la guerra de independencia. Entonces, y en la posición de Centroamérica eso era muy difícil. ¿Por qué? Porque Centroamérica tenía menos presencia política que lo que era Nueva España y el sur, ¿verdad? Entonces, por eso es que los procesos de México
son los que van marcando un poco los pasos y los tiempos. pauta. Yo Sí, quisiera sí. agregar Tengo algunas que cosas. irme a pausa porque me están pidiendo que hagamos un pequeño corte. Cuando regresemos seguimos hablando de pues muchos mitos que hay y algunas investigaciones recientes y los enfoques de nuestros buenos amigos que nos acompañan esta noche, el doctor Adolfo Bonilla y la licenciada Eugenia López, ambos historiadores. Ya venimos con más en Gente de Opiniones. Bueno, seguimos conversando sobre los orígenes de la independencia en nuestro país, que hoy justamente se están celebrando 194 años de dicha independencia. Vamos a ver, Eugenia y Adolfo. Eugenia, seguimos hablando de los orígenes de la independencia, del 821 ya, porque si nos quedamos en el 811 Sí. Nos va a comer el tiempo. Sí, así es. Yo pensaría que el proceso de independencia en Centroamérica es un pacto de varias fuerzas. Y digamos, en la época todavía no hay partidos políticos que representen una ideología, sino que digamos, o unas demandas de un grupo, de un sector, pero sí hay facciones. Y digamos, quiero hacer un dibujo de manera general de las facciones que estaban en debate en esta época. Tenemos, digamos, a los que se llaman los españolistas, que son las autoridades mayores de más rango en el Reino de Guatemala, que están manteniendo una posición, digamos, se le ha llamado conservador, aunque a mí no me gusta el término de conservador, porque tienen una mezcla de liberalismo. Entonces son una fuerza que quieren mantener el régimen colonial. Pero está otra fuerza, los comerciantes de la ciudad de Guatemala, los más importantes, entre ellos Aycinena, que ya está negociando con Iturbide para plantear una independencia. Pero también hay otro grupo de liberales radicales, digamos, en Guatemala, como Barrundia y otros, que también están pensando en una posible independencia. Y también está, para involucrar en esto a la provincia de San Salvador, la Diputación Provincial y los criollos de San Salvador, que quieren mucha autonomía. De tal manera que todos estos grupos que tienen algunas diferencias frente a dos hechos importantes, hacen un pacto. ¿Y cuáles son los hechos más importantes? Son que México ha declarado la independencia e invita a Centroamérica que se anexe a ellos. Y dos, la Constitución de 1820. Es importante el carácter o el impacto, digamos, que dio la renovación de la Constitución de Cádiz en toda la América, y ese es un factor que hace que todos declaren independencia, porque la nueva Constitución de Cádiz tiene nuevos decretos que dan mayor impacto o menor, digamos, menor poder a la Iglesia, y la Iglesia era un sector fundamental en las élites de poder en toda la América y en Centroamérica igual. Entonces, la nueva Constitución de Cádiz está planteando quitar el fuero a la Iglesia, quitar monasterios, quitarle hospitales y darle solo la mitad del diezmo que recogía. Esto es atroz para la Iglesia, de tal manera que la Iglesia es un sector importantísimo que declara independencia. Entonces, pactan porque ya no quieren saber de la monarquía española con esta Constitución. Entonces, los comerciantes grandes quieren más libre comercio, la Iglesia ya no quiere saber más de la monarquía. Y bueno, y los otros grupos, digamos, de liberales están pensando que en una situación de independencia pueden plantear una república, digamos, federal, liberal. Es decir, habían diferentes corrientes políticas. Sin embargo, es interesante, sí pactan, pero la misma acta de independencia no dice claramente hacia dónde se va, y por eso negocian decir que se van a ir a un congreso a discutir cuál es el destino que va a tener la Centroamérica. Ese es el carácter, digamos, de la independencia. Listo. Me parece. Usted planteaba, Adolfo, que había un interés por un interés comercial en todo esto. Sí. Pero, digamos, claro, porque Es fundamental el carácter parte comercial. del desarrollo de las libertades individuales
es la libertad de producir y, por supuesto, la libertad de comerciar, ¿verdad? Esa fue una gran reivindicación, precisamente, como dije, en el grupo de comerciantes, ¿verdad? Pero ese problema prácticamente estaba resuelto a la altura de 1820, porque, digamos, 797, digamos. No, es decir, que en los debates que hay en Centroamérica, en el 10 hay un debate, dos posiciones, una a favor del libre comercio y otra, que es la posición de Peinado y los Aycinena, y la otra posición a favor del libre comercio protegido, que es la posición de la minoría del ayuntamiento del 10. En el 20, eso, digamos, se va dirimiendo a favor del libre comercio. Ya para 1824, digamos, hay bastante acuerdo en eso. Aunque siempre hay un sector de textiles que incluso esto sale, digamos, en los últimos documentos de la Sociedad Económica del país, de la altura de los 30, donde hay un sector de textilero que está siendo afectado por la introducción de Belice, ¿verdad? Y entonces que reclaman que los textiles están reduciendo el número de telares, ¿verdad?, por el libre comercio. Sí, por ejemplo, inglés, ¿no? Agregando a lo que dice Adolfo, los comerciantes de la ciudad de la ciudad de Guatemala estaban aliados con los criollos de San Salvador por el tema del añil. La gran producción de añil estaba vinculada con los ingleses a partir de 1797, y ahora la novedad es que ya no envían los comerciantes el añil desde Veracruz hasta España, sino que hoy lo pueden hacer vía ingleses por Belice directo a Inglaterra. Esto le da tomando en cuenta que Belice era una colonia inglesa, pero como ¿no? Ya lo que pasó fue en el 1797, España quedó destrozada con una guerra que tuvo con los ingleses, terminó destrozada con su flota naviera y ya no podía comerciar. Entonces los comerciantes lograron esto. Digamos, negocio con los ingleses afectaba mucho a otros, a otros comerciantes. Por ejemplo, los de la producción de tejidos, el textil. ¿Por qué? Porque los ingleses compraban el añil barato por piezas textiles. Entonces, la producción textilera fue destruida a partir de esto. De tal manera que dentro de este proceso, digamos, quienes ganaban son los comerciantes de la ciudad de Guatemala, que a mí me parece que quienes son predominantes en el proceso de independencia es este sector. Los comerciantes de la ciudad de Guatemala, y van a debatir en la República Federal por el tipo de centralismo y por el tipo de nuevo gobierno que quieren tener. Ahora, Adolfo, ahí no se constituye todavía lo que conocemos El Salvador como tal, en 1821. Ahí es el hecho independentista, digamos, en relación a España, Centroamérica en relación a España, ¿verdad? Dentro de esos procesos de los que hablamos. Sí, pero hay un dato, digamos, interesante, ¿va? Y es que cuando se conoce la anexión a México, ¿va?, el 11 El 5 de enero. No, aquí se conoce el 11 de enero. O sea, el 5, el 5 está en la anexión. Entonces, es la declaración. En San Salvador se conoce y se declara la independencia digamos, de México, España y Guatemala. Y Francisco Gavidia tiene razón, que esa es la primera república que se establece, digamos, en Centroamérica. Y dura hasta que las tropas de Iturbide tomaron San Salvador en el 23. Y no solamente eso, sino que eso va a la par, ¿verdad?, de la declaración de la abolición de la esclavitud en San Salvador. Ese es un dato interesante, ¿verdad? Pero casi no había esclavitud ya en esa Sí, época. pero yo lo estoy sacando, digamos, de Monterrey, ¿verdad? Eso es importante, y no solamente eso. Eso es lo que va a permitir también, porque ya cuando se da la independencia con relación a México, el 1 de julio del 23, Matías Delgado es el primer presidente de la Asamblea Constituyente. Y meten una presión para que cuando se establezca la Constitución, se establezca el principio del federalismo.
Es decir, que lo que estamos viendo desde San Salvador es como el germen de las ideas, digamos, abolicionistas, de las ideas republicanas y de las ideas federales. Y, de alguna manera, como dice Eugenia, de las ideas democráticas. O sea que San Salvador tiene importancia en eso, ¿verdad? En ese punto. Ahora, nos sí ha llamado la atención a la independencia de San Salvador en ese periodo. Es una cuestión que solo Mario Vázquez, el historiador mexicano, lo ha trabajado, pues en su libro de la anexión en México, y vos también lo has Yo he trabajado. trabajado precisamente en la provincia de San Salvador. Las dos cosas, son Ajá. los dos trabajos que tenemos, Sí. es el de Eugenia y el de Mario Vázquez, ¿verdad? Pero a ese aspecto, digamos, para mí no se ha trabajado. ¿Qué pasó? En ese periodo tendría que tener una investigación, digamos, más detallada. Ya. ¿Me entiendes? Porque yo ahí sí veo, digamos, el germen de muchas ideas que van a cuajar en la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Justo planteaba Eugenia que el acta de independencia no plantea para dónde se va. No. ¿Cómo es que se define hacia dónde toma camino Centroamérica? Ahí se genera el primer gran conflicto, después de independencia, el conflicto que llevó finalmente a la guerra. Y lo que pasa es que podríamos decir que estos grupos, estas facciones de las que yo he hablado, que eran predominantes, los comerciantes y las autoridades españolistas, traicionan el acta de independencia. ¿Y por qué digo que la traicionan? Porque el acta de independencia, y fue el punto de disputa entre San Salvador y estas facciones, y por eso San Salvador dice, no estamos dispuestos a anexarnos a México. ¿Por qué? Porque la traición está en lo siguiente: el acta de independencia está convocando a un congreso para que se defina el tipo de gobierno que va a tener una nueva República Unida de la Centroamérica. ¿Qué hacen las autoridades que tienen mucho más peso dentro de este pacto? Convocan a ese Congreso, pero no para decidir eso, sino que para decidir si se anexan o no a México. ¿Por qué? Porque ya tenían un pacto con Iturbide. Entonces ya hay ahí un primer conflicto. San Salvador se molesta muchísimo por este hecho y dice, no vamos, nosotros exigimos la demanda a mí no me parece que esa sea independencia, sino que están diciendo, y me parece que fue una posición política, digamos, muy correcta y muy de perseguir lo que queríamos. ¿Por qué? Porque la élite criolla de San Salvador dice, no vamos a aceptar el giro que tiene este Congreso y seguimos luchando por lo que dice el acta de independencia y necesitamos que se instaure el Congreso para decidir qué tipo de gobierno va a tener la República. Entonces lo que hacen es invadirlos militarmente. Entra una fuerza de Guatemala primero y después entran las fuerzas que venían de México y bueno, aplastan a San Salvador. El asunto es que no prosperó este proyecto porque Iturbide cae en México. Entonces, el famoso imperio del septentrión que Iturbide quería instaurar hasta Panamá y parte del Caribe, fracasa porque los demás fuerzas políticas de México no están pensando en un imperio de septentrión. Perdón, Adolfo. Bueno, yo tengo que decir que la parte del acta de independencia es una de las partes más incomprendidas, porque digamos, un acta de independencia solo define la soberanía. Y porque imagínate, en una sesión del 15 de septiembre, vas a definir la forma de gobierno, no hay espacio. Claro. Y voy a dar... Por eso planteaba lo del Congreso. No, exacto, así es, pero fue una traición. No. Fue una traición. Sí. Claro que es una traición. No, pero veámoslo cómo es que se da. No. Porque también hay que tener cuidado con las palabras. No, es que es una traición. No. A ver, déjeme Esperemos que el planteamiento de Adolfo. Déjeme explicar. Por ejemplo, los norteamericanos hacen el acta de independencia en el 76. Solo tienen una constitución confederal en el 81 y la última, la federal, claro, es en el 87. Las constituciones son posteriores. No, claro, la definición de la forma de gobierno
es otra Por cosa. eso, Entonces, estaban convocando un congreso para decidir. El acta no va a decidir, claro que no va a decidir. pero sí decidía un congreso. Y el Sí. sentido del congreso se cambió en el camino. Pero el Congreso, Eso ¿por qué es la traición que hubo de unas facciones que habían pactado. Sí, pero si es así, hay que decir que Es que de ahí vienen los conflictos. si no, es que, ¿qué es lo que está? Es que como hay, digamos, hay varias posiciones, por ejemplo. O sea, no es solo Guatemala, sino que los... Claro, claro, eso hay que claro decirlo. no. O sea, Bueno, claro, sí. No. Los primeros que, al conocer la independencia, se anexan inmediatamente. Primero, Chiapas ya está dentro de México. Claro, sí. Ya está anexado. O sea, digamos, no es una cuestión solo de Guatemala y de esa élite. En ese momento Chiapas era de Guatemala. Del Reino de era parte Guatemala. Del Reino de Guatemala. Entonces, Chiapas se independiza de España y de Guatemala y se anexa a México. Sí, pero Sí. no podemos explicarlo No, todo, no. pero lo importante Sí. es esto. Pero déjame continuar. Luego, León acepta la independencia y se anexa a México. Luego viene, digamos, Porque son leales al proyecto de Guatemala. claro, ellos quieren una monarquía constitucional, eso es lo que quieren. No, yo pensaría que no. Vaya, entonces, y luego tenés Comayagua, ¿verdad? Y en Guatemala se anexa Quetzaltenango. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, y poco a poco, y hay toda una presión del Imperio Mexicano, pues de Iturbide, que envía sus emisarios. Entonces, Claro. hay una gran presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante lo que queda del Reino de Guatemala dividido, digamos, la Junta de Gobierno Provisional Consultiva hace una consulta. Y ahí es donde está la protesta de San Salvador. Dice, bueno, Claro, ¿me porque el entiendes? Congreso no Sí, tenía van para ese otro lado, sentido. dice. Exacto. Claro, pero no es exacto. solo, o sea, Eso es es tradición, la una mitad de Centroamérica partida. No es, ¿me entiendes? Sí, Claro. pero lo que marca es el Así pacto que ya hicieron las autoridades. Es más, ya Iturbide, El negocio que ya tenías con Iturbide. totalmente, los comerciantes Aycinena y Y Gabino ahí es- Gainza. ahí es importante Incluso Mariano de llaman, incluso o sea, se alinea, las facciones se alinean. Pero San Salvador, y a mí me parece que esa es una parte se mantiene interesante. firme al Dice, principio de independencia. respetemos, y yo he visto documentos Claro. que dicen, dice Matías Delgado y Arce y otros, respetemos el acta de independencia. Y ese era el punto de descontento entre la élite de San Salvador y toda esta fuerza que se alió, que se anexó a México. Si no, de repente, pues fuéramos. No, pero yo tengo que decir, Estamos pero anexados a México. Lastimosamente, Adolfo, tengo que ir a un corte. Pero cuando regresemos, me gustaría que nos enfocáramos un Quiero poco. ampliar un poquito. Cuando terminemos ese punto, me gustaría que nos enfocáramos un poco en el papel de las mujeres. ¿Qué? De las mujeres que participaron en los procesos independentistas. Ya regresamos con más. Gracias, amigos y amigas, por continuar con Gente de Opiniones. Para quienes descansan este día y para quienes no, pues gracias por estar sintonizando este canal. Queríamos cerrar con un punto que tenías pendiente, Adolfo. Yo quería decir es que, si bien es cierto, hay gente que se opone, como José Ciro del Valle, Claro. cuando lo eligen diputado, es Bueno, diputado claro. del Congreso mexicano. Claro, y de eso tenemos Claro. mucho en la actualidad Mira, también, de políticos que a la vuelta de la Así esquina así dan la es, vuelta. Totalmente. Antonio Rivera Cabezas, Sí, Mariano Galvez. pero eso no es el centro. No, yo lo que te digo es que, digamos, que Las piezas se mueven. aquí hay que destacar la consecuencia en esa idea de San Salvador. Exacto. Claro, es lo que Claro, yo planteaba. exacto, sí. eso- ahí estamos totalmente Eso es lo que de hay que acuerdo. destacar. va, en Y es este más, programa. de esto dicen que vamos a ver algo dentro de poco. Es Por la ahí conse- están hablando es la- de que van a haber otras transfugas en la Asamblea Legislativa. Es Yo la no sé. consecuencia. Bueno, es de- que eso lo vemos a diario. Exacto. Los Ahora, cambios perdón, quiero de que posición avancemos al política. siguiente tema. Quiero que avancemos al siguiente tema porque se nos acaba el tiempo. El papel de las mujeres en la independencia. Tenemos una nota que nos ha preparado Merlin Vélez que nos habla de esto. 40 años, Centroamérica fue el escenario de diversas rebeliones en contra del dominio español entre el periodo de 1811 a 1824. El alzamiento del 5 de noviembre de 1811 es conocido como el primer grito de independencia. Aunque la historia oficial solo ensalza el liderazgo de los próceres, los movimientos indígenas y populares tuvieron una participación importante en levantamientos insurreccionales para lograr la independencia del Reino de Guatemala.
En las revueltas independentistas también las mujeres tuvieron participación, a pesar de la represión y el fervor político que se vivía en esa época de poder colonial. En el libro Historias de mujeres protagonistas de la independencia, se narra que en Santa Ana ocurrieron 2 sublevaciones, el 17 y el 24 de noviembre de 1811. La primera sublevación fue liderada por Dominga Fabia Juárez de Reina, Anselma Asensio, Juana Evangelista y otras mujeres que por su participación en las revueltas fueron perseguidas, encarceladas y asesinadas. En ese mismo periodo, entre las insurrectas originarias de Metapán estaban varias catequistas, Micaela Arbizú, Sebastiana Martínez, Manuela Marroquín, entre otras que se encargaron de suministrar piedras y armas a los indios y mulatos el 24 de noviembre de 1811. Aunque la historiografía salvadoreña no registra mayor investigación sobre la participación política de las mujeres, ni registra ninguna firma de una mujer prócer en el Acta de Independencia, su contribución fue decisiva en las causas libertarias centroamericanas, y por esa razón merecen un importante lugar en la historia y en la memoria colectiva. Vamos a ver, la nota de Merlin Bellis, parte de una publicación de Carlos Cañas Dinarte. Exacto. Ahora, ¿qué tan real es o cómo fue realmente la participación de acuerdo a sus investigaciones? Es el problema de las mujeres? con la idea que comenzó Adolfo Bonilla, esta plática, que todavía hoy en día los historiadores, los que están escribiendo historia, siguen construyendo mitos. Y bueno, así como Carlos Dinarte, hay otros que siguen hablando que el 11 fue el origen de la independencia, y eso es totalmente falso. Yo ya hablé que eran motines anticoloniales, pero jamás plantearon independencia. Ahora, con relación a las mujeres, en efecto, yo he visto a estas mujeres, las mencionadas acá, sin embargo, no son líderes centrales de los movimientos. Micaela y las catequistas sí capturaron a varias mujeres, a 2 o 3 mujeres en Santa Ana, en los motines de Santa Ana. Las llevaron a las cárceles de Guatemala. ¿Por qué? Porque cuando llevaron presos a sus maridos, a los líderes de los barrios que habían iniciado el motín, ellas fueron ante las autoridades a reclamar a sus maridos. Y fue tal la protesta que también se las llevaron presas. Pero entonces es falso que ellas hayan sido las dirigentes. Y lo digo con conocimiento porque yo he visto la documentación sobre esto. Carlos Cañas Dinarte no tiene fundamentos para decir esto. Y es más, él habla de asesinatos de algunas mujeres. Estos movimientos de 1811, es bien importante dejarlo claro, fueron totalmente pacíficos, no hubo armas de por medio. Fueron movimientos que cercaron a los cabildos de españoles y les pidieron que renunciaran. Ahora, ¿qué participación tuvieron entonces las mujeres? Entonces, sobre todo en el 21. Yo quiero decir que no la hay, es decir, yo creo que hay que tener es decir, nos come el querer ver en épocas pasadas mucha participación de las mujeres. Yo he tenido debates con feministas que insisten que estoy equivocada y que ellos saben, porque Carlos Cañas Dinarte y otros han comentado esto. Y bueno, la documentación no está diciendo esto. Además pensemos, y todo el mundo creo que escucha esto, hace 200 años nuestra sociedad era totalmente patriarcal. Las mujeres no tenían una vida política. De alguna manera en los motines, obviamente en los motines populares sí vamos a ver incluso ancianos, vamos a ver a niños, vamos a ver a mujeres, pero sobre todo los líderes de los barrios, que eran hombres, son los que están dirigiendo los movimientos populares. Y en el proceso de independencia, en el Acta de Independencia, no vamos a ver a mujeres porque son autoridades políticas, y hasta la fecha en Centroamérica, en esas fechas, en Centroamérica no había una sola mujer en la burocracia de los gobiernos. Ahora, para ir cerrando, porque ya se nos acabó el tiempo, Adolfo, lo que sí estamos de acuerdo, bueno, encontramos varios puntos de acuerdo aquí en esta discusión,
pero lo que estamos de acuerdo es que hace falta mucho por investigar y sobre todo que en la forma en que se nos cuenta, Se enseña. hay mucho problema, ¿no? Sí. Claro, porque no se quiere, se siguen multiplicando los Reproduciendo. mitos y se sigue enseñando falsedades. ¿Qué hay que hacer entonces, a tu juicio, Adolfo? Bueno, yo en este pequeño trabajo lo que he señalado son, digamos, de los procesos que están menos estudiados, Ujú. donde hay que trabajar. Por ejemplo, este periodo que va del 22 al 23 en Salvador necesita mucho más investigación. Yo creo que lo de 1811 está bastante claro, incluso con los trabajos de Eugenia, ¿me entiendes? Eso está bastante es la única bien estudiado. versión que hay distinta. Lo demás. Sí, pero hay otras, o sea, No, pero hay, no, ¿me entiendes? Sí, porque está, por ejemplo, los trabajos de Turcio, de Peconia, pero tenemos. Es que al contrario, yo estoy debatiendo con Turcio. Sí, sí, Turcio está pero- diciendo que el origen de la patria está en el 11. Pero yo lo que estoy diciendo que es de los periodos dentro de todo los Que está más- trabajados. que está más estudiado. Ahora, luego, Yo creo que hace falta más. sí, no, porque mira, apenas- la guerra civil Sí. no se ha trabajado para nada. La ruptura de la República Federal, o sea, bueno, incluso si vos ves, Eugenia, y usted, digamos, la historia general de Centroamérica no aporta nada en cuanto a eso, pues. o ¿Cuál sea, historia general de Centroamérica? la que publicó Flaxo en 1993 por el Bicentenario. O sea, prácticamente repite lo que sabíamos, pero es decir que hay un vacío de investigación. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo enseñamos esto. Las partes bien investigadas se enseñan mejor. Las que no, por supuesto, se tiene deficiencia. Eugenia, Sí, lo que sí queda claro es que hay mucho trabajo para los historiadores. Yo pienso que es necesario dos cosas. Uno, que las academias, las universidades y la Universidad de El Salvador está allí desarrollando así ya más la investigación histórica. Pero yo creo que es una deuda y que tiene que retomarlo el Ministerio de Educación de revisar, redactar o republicar los nuevos textos de historia, porque hay cosas nuevas y que ya no podemos seguir repitiendo mitos que son muy complicados seguirlos difundiendo. Bueno, de eso se trata justamente este espacio, que aprendamos a conocer lo que pasa a nuestro alrededor y conocer la historia. Creo que sin lugar a dudas es algo muy importante. Eugenia, Adolfo, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, quédense con la programación de Gente Ve, porque les aseguro que hay mucho más para todos y para todas.